Bien, vamos a repasar la parte de la formación de la manga con manga caída o hombro inclinado. De A hacia H tenemos normalmente la mitad de ancho de espalda. Exacto. Pero de H hacia O le vamos a marcar ahora 4 centímetros para que sea más amplio el ancho de nuestro hombro. ¿Ya? De H vamos a poner 4 hacia el punto O. Luego escuadramos hacia el punto R. W es la mitad de estos dos puntos, de R con P. De W vamos a entrar 1 centímetro. La inclinación de O a P es también 2 centímetros. De F hacia G también tenemos 2 centímetros. Una vez que hemos ubicado nosotros el punto central W y hemos marcado 1 y hemos entrado 1 centímetro, vamos a agarrar la regla de sisa y vamos a unir de 1 con P. Esto sería en el lado de la espalda. ¿Ya? Bien, ahora nos vamos a ir en el lado delantero. Tenemos el ancho de este escote lado delantero, que sería 10 hacia F. De A tenemos a H 22 centímetros, mitad de ancho de espalda exacto. Y ahora de H hacia O le vamos a poner 4 centímetros. En el lado delantero vamos a inclinar 3 y ubicamos el punto S. De S hacia el punto V vamos a ubicar el punto W. Y de W vamos a entrar 1 centímetro y le escribimos acá 1. Vamos a dibujar la sisa uniendo D, 1 y S. Eso sería concerniente al trazo del lado delantero. Vamos a ubicar nosotros nuestro bolsillo de costado. El que va justo en esta línea es un bolsillo secretero que va en la línea interna de nuestra polera. Ya hemos separado acá los 6 centímetros del punto C hacia arriba 6 y del punto E hacia arriba 6 centímetros. Y hemos cortado para la pretina, ¿ya? Y entonces estamos dibujando, estamos ubicando el bolsillo que después vamos a cortar en papel y vamos a tener que habilitar el bolsillo. Entonces, miren, del punto de la línea donde vamos a recortar para la pretina, vamos a dibujar. Le pondremos a ver acá un puntito. El punto, nos falta el punto L. A ver, el punto L. Del punto L vamos a entrar marcando 15 centímetros. De esos 15 centímetros escuadro 12 centímetros. Del punto L subo 20 centímetros y de los 20 centímetros saco 6 centímetros. ¿Ya? Tengo acá las líneas principales. Yo agarro mi regla de sisa y lo voy a ubicar en la línea de 6 centímetros, medio inclinadito así, con dirección hacia los 12 centímetros. Y ahora es importante, ustedes van a ver, lo voy a remarcar bien para que vean esta línea semicurva. Esta línea semicurva ya me está dibujando cómo va a ser mi bolsillo. La mano no va a entrar de esta forma, sino siempre va así en forma diagonal, por eso necesitamos que aquí tenga más espacio, ¿ya? Y lo que tú guardas no se queda arriba, sino que hace por el mismo acceso del peso, va a caer hacia acá y va a estar sujetado en la pretina. ¿Estamos? Ahí tenemos dibujada la bolsa. La bolsa, escuchen bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ojo, esta bolsita va a cortarse 2 piezas. Y como vamos a tener 2 bolsillos, vamos a cortar 4 veces. ¿Ya? 4 veces vamos a cortar nuestro bolsillo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. De los 20 centímetros que yo tengo acá, yo voy a marcar 3 centímetros. Entonces le pondré una flechita y vamos a marcar 3 centímetros. De esos 3 centímetros, yo voy recién a dibujar, ya voy recién a dibujar la abertura de mi bolsillito. 3. De esos 3 centímetros,
Como tope puedo poner 11, puedo poner 12. Por ejemplo, yo le voy a marcar 12, es una medida casi estándar, 12. Entonces le voy a poner aquí afuera los 12 centímetros que estoy marcando. Luego, escuchen bien, voy a bajar. Puede ser dos medidas que yo puedo utilizar. 2, ¿ya? 12, 2. O también puedo trabajar con 1,5, 12, 1,5. Por ejemplo, yo quiero que disimuladamente como que se note, ¿no? Que acá tengo el bolsillo. Entonces yo le voy a poner 2 centímetros, 2 centímetros. Y simplemente lo voy a rayar porque ya sé que tiene 12. ¿Ya? Ahí le rayo. Ay, ya ha ubicado los 20 centímetros que yo he trazado. Bien, ahí tengo bien remarcado los 12 centímetros. Entonces así, de esa forma yo sé cuánto es la abertura que yo tengo, 12 centímetros. ¿Y cuánto es el ancho? 2. Y tengo acá la bolsa. Le voy a escribir que esto es bolsa. Mejor le vamos a poner con rojito. Esta es la bolsa. Bolsa. ¿Cuántas debo de cortar? Voy a cortar 4 bolsas para mis 2 bolsillos. 4 piezas. Esto también es al hilo, por favor, no se vayan a olvidar, ¿ya? Ahora, todos van a tener el mismo color de la tela, de la polera, eso no hay que olvidarse. ¿Estamos? ¿Ya? Bien, ya hemos ubicado ahí el bolsillo. ¿Qué nos faltaría en este caso? Realizar el trazo de nuestra manguita. ¿Ya? Vamos a realizar el trazo de la manga. Y para realizar el trazo de la manga yo debo de doblar mi papel, ¿no es cierto? Bien dobladito de esta forma, recto, ahí está. Y entonces vamos a trabajar con el trazo básico de nuestra manga de la polera. ¿Qué nos dice el trazo básico de la polera? Aquí tengo la hojita, nos dice que debo de tener las medidas: largo de manga, contorno de puño, ancho de manga y alto de cabezal de manga. Primero, largo de la manga. Entonces, vamos a dibujar el largo de la manga. Papel doblado, bien derecho. Voy a escuadrar una línea. Y de esta línea, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar el largo de la manga. En este ejemplo son 66. Vamos a poner 66 centímetros el largo de la manga. 66 centímetros largo de manga. Aquí tengo los 66. Marco y escuadro. En esta línea, a la hora que estoy escuadrando, ya puedo marcar la mitad de puño. Según nuestro ejemplo, la mitad de puño es 13. Le voy a marcar los 13 centímetros, ya lo tengo. Y luego, ¿qué debo de hacer? Debo de saber cuánto va a ser el alto de cabezal de la manga. ¿No es así? El alto de cabezal de la manga. Ahora, ¿cuánto yo voy a usar para alto de cabezal de la manga? En esta parte teórica me dice, debo de medir en forma diagonal la sisa del trazo de espalda, el punto D con el punto J, luego sacar las 2/3. Entonces, de la espalda, ¿no es cierto? Debo de medir en forma diagonal. A ver cuánto está midiendo acá. Según mi miniatura, que es en tercia, está midiendo aproximadamente 24 centímetros. 24. Tengo que dividir entre 4. ¿Entre cuánto voy a dividir? Entre 3, ¿no? 24 entre 3, ¿cuánto sería? ¿A 8? ¿O estoy mal? A ver, vamos a ver. 24 dividido entre 3 sería a 8. 8 por 3, 24, ¿no es cierto? Exactamente 24. Entonces, yo le pongo 8 centímetros al cabezal de la manga. Ahora, un detalle muy importante. Al inclinarse bien esta parte del hombro,
está, a ver cómo les digo, está reduciéndose, claro, se está reduciendo el ancho de la sisa ligeramente, porque estamos nosotros prolongando la línea del hombro. Ya no va a caer exacto a donde hemos medido el ancho de espalda. Va a bajarse más, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando la línea de inclinación es más abajito, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? A esta medida que hemos sacado, ¿no? De los 8 centímetros, le vamos a restar 3, sería 5 nomás su cabezal de manga, o también puede ser -2, sería 6. Necesitamos que el alto del cabezal de manga sea más corto, ¿ya? Anótense bien, por favor. A la medida de los 8 centímetros, le vamos a restar 2 para que su alto de cabezal de manga sea más chato el cabezal de manga. Y estos 6 centímetros los vamos a escuadrar, así. Entonces, ¿qué hemos hecho? Vamos a marcar acá de A hacia B, tiene solamente 6 centímetros. Y de A hacia C va a tener, ¿cuánto? Va a tener los 66 centímetros. Y acá le puse normalmente los 13 centímetros, la mitad de puño. Y acá le vamos a poner el punto E. Muy bien. Ahora, del punto B, le vamos a medir la sisa en diagonal y le vamos a disminuir 1 centímetro. Tiene aproximadamente 22,5. Entonces yo le pongo acá 22,5. Esa medida, ¿ya? Y cuando ya tengo yo los 22 centímetros, que vendría a ser el punto D, yo voy a unir en diagonal hacia la mitad de puño. Marco en diagonal hacia la mitad de puño. Acá estamos observando que el alto de cabezal de manga es más corto, más pequeño. Porque al inclinarse más el hombro necesitamos menos espacio en el cabezal de manga. Entonces va a ser algo más fácil trabajar con esta tablita, ¿ya? La manga básica, pero nos recordamos que debemos de bajar, ¿cuánto? -2 centímetros y vamos a tener 6. ¿Estamos de acuerdo? Eso por favor se anotan. Y simplemente, ¿qué voy a hacer ahora? Miren ustedes, voy a unir el punto A con el punto D, diagonal. Ahora vamos a dividir en 4 partes iguales, el punto D con el punto A. Entonces vamos a medir de esta forma, así, le voy a dar la mitad que estaría acá, y luego le saco la otra mitad, allí va, sin que se mueva la cinta métrica, le ponemos por acá, le ponemos por acá su puntito, ya está. Ahora, por favor, observen con mucha atención. Sí o sí, de A vamos a salir 2. De A salimos 2. Ahora, del primer punto, ¿qué vamos a hacer ahora? Para no confundirnos con la manga básica, le vamos a subir 1 centímetro nada más. Aquí le vamos a subir 0,7 milímetros. Y aquí le vamos a poner 0,5 milímetros. 0, lo vamos a colocar, ¿ya? 0,5 milímetros, esto está hacia abajo. Hemos subido 0,7 milímetros. Acá hemos subido 1 centímetro. ¿Ya está? Ahora sí, recordamos. De A, 2. De esta primera cuarta, 1. De la segunda cuarta, 0,7. Y de esta última hemos bajado 0,5 milímetros. Esa es la diferencia. No necesita mucha formación del cabezal de manga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir, a ver, acá tengo el plumón rojito para darnos cuenta qué va a pasar. Miren, vamos a unir a 1 y 0,7 de un solo golpe, buscando la forma. A ver, acá como que no me ayuda esta reglita, vamos a buscar otra reglita que me ayude a formar la curva. Aquí vamos, casi casi.
A ver, este creo que está menos curva. Ajá, ya. Ahí vamos entonces. 2, 1, 0, 7. ¿Ya? 0, 7, 1, va hacia 2. Ahí bien marcadito. Con dirección, ¿no? Hacia el 0,5. Entonces yo volteo mi reglita. Aquí creo que sí me va a dar esta línea. Sí, ajá. Muy bien. Lo coloco en el punto D. Paso por los 0,5 y voy a llegar a 0,7. Le vamos a formar así. Ahí va la línea. Entonces observamos que ha cambiado la forma de la curva. ¿Por qué? Porque le hemos dado 1, 0, 7, 0, 5 para abajo. Y esto va a ser siempre 2. Nuestra manga vamos a cortar por acá la línea de costado, la línea del puño y por supuesto que también si quiero ponerle yo la pretina del mismo tamaño le pondremos 6, 6 y estaremos cortando, ¿no? Para colocarle la pretina que puede ser de rip o de la misma telita de la polera. Vamos a marcar 6 centímetros. ¿Ya está? Y esto es la manga. Lo escribimos manga, vamos a abrir para luego cortar. Esta es la manga, vamos a cortar al hilo. Cortamos ¿cuántas veces? 2 veces, 2 piezas de manga. ¿Ya está? Lo cerramos de nuevo. ¿Ya? Eso sería con respecto a la manga caída que le llamamos. Es más amplio. Y bueno, siempre, siempre, por favor, nunca se olviden, ¿ya? Nunca se olviden. Cuando yo hago los trazos, debo de verificar mi línea de sisa del lado de espalda, delantero, línea de sisa del lado de espalda, sumado los dos, tomo la mitad de esta suma y esta mitad debe ser comprobada por toda esta línea de la manga, del cabezal de nuestra manga. Vamos capaz a observar. Se me ha pasado 2 centímetros. Está muy bien, no te preocupes, le tengo que decir a la niña. ¿Por qué? Porque se acomoda bonito y entra prácticamente todo el ancho de la manga. Pero ¿cuándo vamos a tener problemas? En 2 puntos. Uno, cuando la manga ha pasado más de los 2, es más grande. Ahí sí o sí no va a encajar, es muy grande en la sisa. O el otro problema, cuando esta medida del cabezal de la manga es más pequeña que la suma de estas dos sisas. Ahí sí estamos en un grave problema. Se ha medido mal. Los trazos, cuando ya se han realizado en el desarrollo, ¿no? De trazo básico y los modelos, deben de estar siempre chequeados. Largo de polera, largo de polera. El ancho de la pretina, el alto de sisa debe estar igual. Debe estar igual el ancho del escote de espalda, igual el ancho del escote delantero. Esta línea del hombro también se puede verificar, claro que sí se puede verificar. Va a variar las sisas, no son iguales, no son iguales. Va a variar, pero en poca cantidad. ¿Por qué? En primer lugar, estamos inclinando acá 2 centímetros, no se olviden, acá lo vamos a marcar también 2 centímetros de inclinación. Y en el lado el delantero está inclinando 3. Entonces no van a ser iguales, va a tener una variación. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, ¿qué más debo de verificar? El largo de la manga. ¿Qué más debo de verificar? Bueno, si estoy eligiendo que la pretina va a ser el mismo ancho que del largo de la polera, que sea igual. Verifico el largo, verifico el cabezal de la manga, el ancho de la manga, toda la línea curva que me está saliendo del cabezal de manga lo tengo que verificar en las sisas. ¿Cómo lo verifico? Midiendo con nuestra cinta métrica. La importancia que tiene el tener una buena cinta métrica
Ahora también se le recomienda siempre medir todos los trazos con la cinta métrica. Y las reglas vienen a ser la parte principal que nos apoya a trazar, que esté derecho, que podamos colocar bien nuestras reglas de sisa, nuestras reglas de modista. Entonces, cuando nosotros colocamos como se debe de colocar la regla de sisa, si en caso tengo este tipo de regla, ¿qué hago? Lo colocaré así para que tenga un poquito menos curva. Y si tengo la regla sisa normal de modista, lo tengo que ubicar así. Va a variar unos milímetros, sí, pero está trabajando la regla de sisa. Luego, la regla de sisa, si me va a encajar de esta forma en dos partes, o si puedo, lo voy a medir todo de un solo tiro. Y a veces no nos va a alcanzar. ¿Por qué? Porque va a ser, por ejemplo, dependiendo del ancho de la espalda y de la adaptación que se hace para obtener el alto de la manga, ¿no? El alto, perdón, de sisa, va a variar. Entonces, en este caso, usaremos la regla en dos partes. Pero tiene que estar exacto, que llegue al punto D, que llegue al punto P. Entonces, hay un control de calidad. ¿Desde dónde viene el control de calidad? Cuando tomo las medidas. ¿Qué más? Cuando yo hago la adaptación del cuadro de medidas, eso también es importante. Si por ahí no me sale bien la suma, la multiplicación, me voy a ayudar con una calculadora, ahora con el teléfono que tenemos ahí, también las operaciones básicas. Entonces yo me ayudo a que todo esté bien. Debo de comprobar si este resultado que tengo, por ejemplo, al sacar la mitad, cuando yo lo sume, me debe de dar el total de la medida. Si dice, me salió 13, a ver, ¿cuánto tengo el contorno de puño? 26. Ah, ya, entonces está bien. Verifico las medidas. Entonces, desde allí viene el control de calidad. Control de calidad en hacer los trazos. Ustedes se están dando cuenta, uno se demora en hacer un trazo, porque hay que adaptarlos, hay que ver el cuadro de adaptación, hay que hacer la línea, hay que hacer el punto. ¡Qué detalle! Entonces vamos haciendo el control de calidad en nuestro trazo básico. Vamos desarrollando los nuevos modelos, sí, porque inclusive en este trazo básico, ¿puedo desarrollar otro modelo? Sí. ¿Cuál sería, por ejemplo, el modelo que se me ocurre desarrollar? Ay, misita, ¿sabe qué? Yo quiero ponerle dos colores esta polera. Ya. Quiero que tenga un canesú de otro color. Entonces, como dijo canesú, los canesús van a variar, por ejemplo, de A se le puede marcar, a ver, vamos a medirle, ¿ya? 10 centímetros, o ya puede ser 8, por ejemplo, 8 de un color. Pongo 8 centímetros, así, y escuadro. ¿Por qué? Porque tengo la curiosidad, ¿no? O quiero desarrollar el modelo, pero quiero usar dos colores en mi polera, que tenga canesú. Si yo le pongo 8 centímetros de A, escuadro, acá le ponemos a ver el escuadro, así dibujo el escuadro, ahí está. Acá le corto, entonces le pondré, si esto va a ser negro, le pongo la letra N, ¿no es cierto? Negrito va a ser. Negro, escribo negro. Y esto le voy a poner rojito, rojo. Ya. Y también, caramba, aquí le tengo que poner tela doblada, por supuesto que sí. Y la tijera pasará cortando. Ya tengo ahí un detalle rojito y todo lo demás negrito. Eso se llama canesú cuando hago un corte en el lado delantero. Y en el lado de espalda igual. Ahora, quiero seguir poniéndole rojito al canesú del lado delantero. ¿Le voy a poner 8? No. ¿Le puede poner 12? Puede ser, ya tiene que variar, ¿no es cierto? ¿De dónde voy a medir, por ejemplo, los 12? O los 10 que quiero ponerle, o los 8 ya. Los 8 para no equivocarnos, 8 con 8. Le pongo acá 8. Miren, ya estoy desarrollando yo otro modelo. 8. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a escuadrar, los 8 centímetros. El canesú está más abajo, pero cuando se unen con esto se va a ver bonito, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que poner acá? Tela doblada al canesú. Inclusive acá se le va a escribir canesú, ¿ya? Color rojo. ¿Cuántas veces vamos a cortar? Uno, una pieza de rojo.
en tela doblada. Acá viene las tijeras para poder recordarme que debo de cortar. ¿Ya? Perfecto, muy bien. Miren, rojo, rojo. ¿Ya? Y capucha negra, ¿puede ser? Sí. Ahora, ¿qué otro detalle que yo me debo de recordar? Eso también anótense. Cuando yo realizo los cortes, yo me debo de recordar y nunca olvidarme que debo de aumentar en la tela 1 centímetro, 1 centímetro. Porque, ¿qué pasa? Si yo no aumento el centímetro en la tela, se va a achicar mi polera. Entonces, para eso, ¿no? Yo ya debo de recordarme. Cada vez que yo hago un corte, debo de recordarme dar 1 centímetro en las telas. ¿Ya? Dar 1 centímetro en las telas, por favor. Eso no se deben de olvidar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, el control de calidad, una vez más, viene desde la toma de medidas, viene desde la adaptación del cuadro, bien sumado, bien multiplicado, rectificadas las cantidades. Verifico mis trazos, desarrollo bien los modelos, tal como me están pidiendo. Chequeo las medidas. Una vez que ya tengo esto, cortaré recién las piezas. Y de pronto, caramba, pero misita, mire la nomenclatura, me salió arriba. Entonces le pondré la parte de abajo, que este es delantero, no hay que olvidarse. Delantero. Aparte ha quedado el canesú. Acá también, acá sí, ¿no? Aquí todavía se ve la parte de espalda, espalda. ¿Ya? Todo eso debo de poner la nomenclatura para no equivocarme. Recién cortaré en las telas. Ahora, este dibujo de bolsillo, sí o sí yo lo tengo que sacar aparte, tengo que trazarlo aparte, porque a la hora de distribuir los moldes me tiene que salir con bolsillo, con cuello, con capucha, con pieza, todo me debe de salir en la distribución del molde sobre la tela. Nada debe de quedar aparte, todo tiene que quedar exacto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y después cortaremos la tela. Ahora, por ejemplo, alguien, ¿no? O por el modelo, quiere poner un estampado en la parte de la espalda. Entonces, la pieza del lado de espalda, donde va a ir ese detalle, tengo que llevarlo a que me lo floteen, me lo impriman, ¿qué más? Le hagan ahí el bordado, le hagan ahí el estampado solito. Y lo ubicaré con jaboncito donde quiero que me hagan el estampado, por ejemplo. La pieza solita se manda. Una vez que ya ha sido bordado, estampado, bloqueado y no sé qué, flameado, lo que también le hacen, recién comienzo a habilitar el lado delantero, mis bolsillos, le pondré el canesú, le armaré el canesú en la espalda, seguiré armando ya los hombros. Cuando ya he unido los hombros, ¿qué hacemos? Colocamos manga. Cuando ya cerramos las costuras internas de manga, costuras internas de la polera, recién estaremos trabajando, por ejemplo, con la capucha. Estaremos trabajando colocándole la pretina. Entonces, todo tiene un proceso. Para todo lo que uno hace tiene un proceso. Y no podemos saltearnos un proceso de otro, por favor. ¿Estamos de acuerdo? No podemos pasar un proceso a otro. Todo tiene su momento, todo tiene su lugar. Bien, hasta aquí la parte teórica de este desarrollo de la polera con el hombro inclinado y el bolsillo de costado. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el desarrollo del bolsillo de costado, que vendría a ser como un bolsillo secretero. Aquí yo ya tengo cortadas las piecitas. Por ejemplo, miren la forma del bolsillito. Voy a desarrollar un bolsillo, necesito 2 piezas. Y salió esta partecita, ¿no? Como hemos observado en el lado delantero. ¿Por qué? Porque este bolsillo va a estar sujetado en la pretina, no se olviden, ¿ya? Bien, acá tengo las dos telas. Uno va a ser el lado delantero y otro va a ser el lado de espalda. Voy a agarrar primero el lado delantero. Esta es su cara. Aquí voy a buscar la cara. Entonces le pondré así, cara con cara. Imaginémonos que aquí va a ir la pretina, no se vayan a olvidar. Cuando yo tengo así, por ejemplo,
mis moldecitos, perdón, mis piezas del bolsillo, ¿qué hago? Voy a trazar tiza y regla. ¿Se acuerdan lo que hicimos? Tenemos que hacer acá. Hemos marcado 3 centímetros. Entonces vamos a ponerle los 3 centímetros y luego habíamos hecho por 12 la abertura. En esta oportunidad yo lo voy a reducir, ¿sí? Para que ustedes puedan observar y también ver que la tela la tengo más pequeña y este es un mostrario. Luego les dije que deberíamos de colocar ¿cuánto? 2, ¿no es cierto? Ahí estaba sin ensanche, no se vayan a olvidar, 2 centímetros sin ensanche. Yo acá le estoy colocando ya los 3, estoy dándole el ensanche. Ya ahorita lo vamos a marcar para que ustedes puedan ver cómo queda la parte del ensanche. El ensanche es 1 centímetro que se le da a todas las piezas de nuestra polera. ¿Ya? Bien. Entonces aquí yo tengo 1 centímetro de ensanche. Esto pasa de frente. Así pasaría el centímetro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Ay, no se ha marcado bien, lo vamos a marcar bien mejor para darnos cuenta. El centímetro que le estamos dando para las costuras, el remalle. Ahí estamos, 1 centímetro. Bien, entonces ahora, si yo vuelvo a medir, tiene dos. Entonces ahora lo voy a unir los 2 centímetros. Ahí va. La máquina ya está encendida y vamos a coser. Ay, mamacita, le ponemos siempre su alfilercito porque si no se mueve, ¿no? Siempre hay que facilitarnos con los alfileres para que no se nos mueva y empezamos a coser. Pongo ahí. Ahora, al inicio, siempre hay que darle su atraque. Cosemos con precisión hasta los 2 centímetros. Llegó los dos, le falta una puntadita. A ver, ahí estamos. Giramos, aguja abajo, no se olviden. Esta parte de la abertura, el ancho, ¿no es cierto? Plantamos, giramos, vamos cosiendo al final y ahí también atracamos. Ya está, atracadito. Lo retiramos, cortamos nuestros hilitos. Siempre también vamos limpiando, ¿ya? Y después, ¿qué vamos a hacer después? Agarramos nuestra reglita para que ustedes vean qué se hace. Colocamos así. Estoy colocando en este vértice, ¿ya? Y vamos a trazar. Ahí. Ahora, esto también se puede controlar. Por ejemplo, podemos hacer algo acá. De este punto le puedo marcar 1,5 y luego 1 en el vértice. Marco 1,5, 1 en el vértice. Último, podemos darle 1, 1 en el vértice. Pero si le doy 1 acá, le tengo que dar 1 aquí. Yo le he dado como 1,5, entonces ya tengo que marcar la misma cantidad. 1,5 en el vértice debo de unir. Bien marcadito, ¿ya? Ahí está, miren. Sí se nota, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo ya tengo trazado, primero corto. Agarro así las dos telas, miren. Corto hacia el vértice. Ahí suspendo. Cuidado que se pasen, van a agarrar la costura que se ha hecho. Agarro así con precisión, me concentro y mando hacia el vértice. Entonces, para recordar, cuando yo cosí, planté donde debería de plantar mi aguja. Luego giré y seguí cosiendo. Planté, levanté el pie prensatela y ¿qué hice? Girar y seguir cosiendo. ¿Para qué? Para que se pueda ver con precisión la costura y debe de formarse el vértice y luego poder cortar. Eso les digo, ¿por qué? Porque a veces no se planta bien la aguja, entonces no se forma la costura con el vértice y no va a salir exactamente y precisamente la misma esquina del bolsillo, ¿ya? Bien, una vez que ya he cortado,
Agarro, miren así, lo volteamos, este otro ladito, y aquí se está formando, miren, el futuro bolsillo de costado, ¿ya? O también le llaman bolsillo secreto de costado. Cuando está volteadito, exactito, ahí se puede ver que está formándose bien formadito el ángulo. ¿Qué podemos hacer? Y necesitamos hacer costura de pespunte. Puede ser uno, puede ser dos, también depende de lo que ustedes quieran ponerle la costura decorativa. Por ejemplo, yo le voy a dar el ancho de pie prensatela. Entonces, vamos ahí tomando la medida del ancho de pie prensatela, así, ¿ya? Y sigo cosiendo con precisión, vamos calculando bien, ¿no? Que el ancho de pie prensatela debe estar pasando exactamente por los tres lados. Ya pasó, atracamos y retiro. Entonces es opcional que se le pueda pasar un punte al filo y otro el ancho de pie prensatela. Yo en esta oportunidad le he pasado solamente uno. ¿Ya? Muy bien. Ahora, por ejemplo, si la tela es así, una Dakota bien gruesita, ¿qué podemos hacer? Podemos disminuir un lado. Entonces podemos cortar para que no sea que no tenga mucho volumen. ¿Qué parte? Esta parte de acá lo recorto. Puede ser dejando medio centímetro. No hay ningún problema. Entonces, si nosotros observamos ahí, también se siente con la yema de los dedos que ha bajado el volumen. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué nos faltaría ahora? Colocar la segunda pieza del bolsillito. Lo coloco de esta forma. A ver, primero por su revés debe estar igual. Así, de esta forma. Ya está. Vamos a unir primero la bolsa. ¿Estamos? Ya está. De todas maneras, siempre su alfilercito. Agarramos esta parte de acá, de aquí, ¿sí? Y vamos a coser. Volteamos y vamos a coser. Vamos a cerrar la bolsa, por favor, no se olviden. Ahora, una vez que se cose esta parte cerrando la bolsa, ¿qué hacemos, por ejemplo? Vamos a remallar, si es que quieren remallar. Para tener un mejor acabado, también remallamos. Pero ¿qué pasaría si no hay remalladora? Ustedes ya saben que esto no se deshilacha, nuestra telita Dakota polar no se deshilacha y solamente le podemos pasar la costura a 1 centímetro. Vamos llegando a la parte final, le atracamos, ya está. Cuando yo ya tengo la bolsa cosida, miren ustedes, está cosidita la bolsa, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Como acá le vamos a poner, por ejemplo, la pretina, entonces, para facilitar que me agarre bien la pretina, yo le puedo coser la parte de abajo a 1 centímetro sin atracar. Y luego, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar al costado, también facilitando de esa forma, ¿ya? Para unir con el lado delantero. De paso de frente, no hay ningún problema hasta que llegue a la parte de arriba. Ahí vamos. Todo le paso. Ya está. Listo. Entonces, de esa forma también yo estoy dando más seguridad a mi bolsillo que no se me va a romper el hilo. Este es el lado delantero. Saco la pieza del lado de espalda, colocamos cara con cara, ya hacemos de cuenta que estamos cerrando las costuras del costado. A ver, vamos a poner ese otro lado para que esté bien, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Le vamos a unir, ¿no? Vamos a imaginar. Nosotros trabajamos con mucha imaginación. Entonces, vamos a coser ya la parte de la espalda al centímetro, ¿no es cierto? Que hemos dejado sus ensanches. Colocamos bien y miren qué práctico porque ya el bolsillo no se me mueve porque ya le hemos mandado un pespunte. Entonces paso con más tranquilidad hasta la parte del alto de sisa. Bueno, en fin, estamos ya uniendo nosotros la espalda y el lado delantero. Ahora miren cómo va a quedar, por supuesto también cosido y remallado.
esta es la espalda, este es nuestro lado delantero. Si yo dejo dos, miren, se ve este detalle. Entonces, esta telita de la, que ustedes están viendo plomo, porque yo lo puse para que ustedes vean cómo es la parte del bolsillo, sí o sí tenía que ser igual a la tela de la polera, ¿no es cierto? Porque esto vendría a ser la vista. Miren, la bolsa a la vez se convierte en vista, ¿ya? Entonces aquí metemos la mano, ahí está con alfileres, por eso no cabía bien mi mano. Una vez que ya está listo mi bolsillo, tranquilamente entra mi manito de costado. Ahora, esto es un tope, ¿no? Dijimos, de dos, de dos. Mis, yo quiero disimular más mi bolsillo. Ya le puedes hacer de uno y medio, de uno y medio. Mis, quiero que esté más disimulado mi bolsillo. Ya hazle de uno, hazle de uno. Entonces, al hacer de uno, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, de uno sería así, ¿no? Más o menos, miren, quedaría de esa forma. Bien pegadito hacia el costado de 1 centímetro, ¿ya? De 1 centímetro, más pegado. ¿Estamos? Y de allí me hace recordar que hay otro bolsillo que se trabaja al ras de las dos piezas. Es otro bolsillo, pero tiene su origen en esto. Tiene su origen en esto. Entonces así ustedes podrán observar que hay bolsillos de bolsillos que dan origen a otro trabajo, ¿no? Inclusive hay bolsillos que ya cuando se usan las casaquillas, se le coloca cierre también, ¿no? Eso usan en los buzos, por ejemplo, ¿no? Entonces se coloca cierre y está más seguro el bolsillo con el cierre, sobre todo de las personas que siempre tienen mala costumbre, vamos a decirlo así. ¿Ya? Entonces, y con esto hemos desarrollado el bolsillo de costado, o también le llaman bolsillo secretero de costado, que se puede usar también en diferentes prendas. ¿Ya?